Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nutriciosa. En esta oportunidad estamos Argentina, España, pero dos argentinas. Bienvenida, Coti, ¿cómo estás? Hola, Lu. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá, de la invitación bueno, de poder compartir un poco de mi experiencia para tus oyentes. Sí, bueno, todo esto comenzó al revés, ¿no? Cuando vos Exacto. me invitaste a tu podcast, que de hecho todo mi entorno se enteró de que iba a grabar esa entrevista, porque para mí, yo ya te lo dije, era revolucionario, porque la entrevista era sobre salud mental. Ahora voy a profundizar. Primero, antes que nada, decir que Coti es psicóloga. Ahí para contextualizar, vamos a dejar sus redes y ahora nos va a contar un poco de su recorrido. Me encanta porque lo nuestro es como es un buen ejemplo de networking y cómo el networking se termina uniendo, no solo también por fuera de la pantalla, sino como que se termina uniendo con otras personas que te nombran, y lo mismo al revés. Eso es lo que que nos volvió a unir en este caso que yo te volví a escribir. El podcast que me habías entrevistado era para hablar de mi salud mental. Y yo me acuerdo que no te conocía. Yo dije, uy, pero pará, ¿dónde voy a ir a hablar yo de este tema que todavía, hoy estoy mejor incluso que cuando grabé ese episodio? Sí, sí, mejor. Pero bueno, claro, como que era toda una revolución. Y ahí Sí. conocí tu cuenta y después, cuando yo fui a Barcelona el año pasado, dije, nos tomamos un cafecito. En realidad nos comimos unos buenos waffles, ¿no? Ah, bárbaro, sí. Espectacular, me llevaste a un lugar muy bueno, muy ideal para una taurina como yo. Y bueno, la verdad es que yo me quedé pensando mucho en todo lo que me contaste esa vez. Fue una linda conversación y dije, bueno, che, hay que llevar un poco de esto al podcast y también un poco uniendo de que te empezaba a escuchar a través de otros círculos en los que yo me muevo, que es en el mundo emprendedor también, o en encuentro con otras mujeres, y veía que lanzaban algo que estabas vos también ahí, entonces dije, no, para, es una buena oportunidad, y porque me encanta tu contenido hoy en día, entonces, un poco por eso, contale a la gente que no te conoce a qué te dedicas y cuáles son tus negocios hoy en día. Bien. Bueno, yo soy psicóloga, como bien ya lo dijiste. En este momento me dedico específicamente a acompañar justamente a emprendedoras, mujeres de negocio a básicamente romper con todas esas estructuras horrorosas que nos enseñaron que tenían que ver con trabajar con esos niveles de autoexigencia y perfeccionismo, esa hiperproductividad, y empezar a encontrar un modelo que sea más amable con nosotras mismas, que contemple nuestro contexto, nuestras posibilidades, nuestros ritmos, y a poder disfrutar de nuestro trabajo, porque también lo que me pasa es que veo muchas mujeres que disfrutan mucho de lo que hacen, realmente aman lo Mm. que hacen, pero que llegan cansadísimas, como al punto de decir, bueno, listo, ya me quiero dedicar a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto, y no es porque eso ya no les guste más, sino justamente Mm. por estos modos en los que nos enseñaron que teníamos que trabajar, ¿no? O como si hubiera una sola forma de trabajar. Entonces, el foco está puesto ahí. Y también, bueno, soy mentora de psicólogas en estos ya 7 años que emprendo en digital. Me parecía que era momento ya de dar ese paso y de poder Ujú. acompañar a otras psicólogas a que, bueno, puedan sostener y crear una marca personal con disfrute y que además también puedan vivir bien de la profesión, que es, bueno, seguramente con la nutrición debe pasar lo mismo, que hay mucho prejuicio alrededor de eso. Tal cual. Entonces también a romper un poco con esos prejuicios y empezar a crear nuestras propias formas de llevar la profesión. Claro, y además tenés un equipo de psicólogas online. Exactamente, sí. Además Bien, tengo como mi marca comercial que se llama Psicología Disruptiva, que es una clínica online, de terapia online justamente, y también tenemos una membresía de salud mental, donde somos un equipo de psicólogas ofreciendo, sí, estos servicios. me encanta porque cuando me contaste todo esto, que fue más que nada, justo decía, cuando nos encontramos, yo decía, wow, qué loco porque tenemos una estructura de negocio como bastante parecida en ese sentido, como que somos Sí. dos profesionales de la salud que hacemos cosas para nuestras mismas colegas y por otro lado tenemos nuestra propia marca comercial o personal en ese sentido, que damos servicios a la comunidad. Y no me es muy común encontrarme con personas que tengan ese tipo de estructuras y al mismo tiempo, obviamente, que fue también por lo que te escribí esta vez, pues, a mí me interpela mucho eso que vos traes porque por más de que yo esté haciendo todo eso, muchas veces me encuentro empantanada y creo que, obviamente que después cada uno, obviamente no es lo mismo en lo personal en el uno a uno que en lo público, pero creo que cuando vos me contabas un poco de
recorrido de cómo fuiste creando, ¿no? En lo que uno puede conversar en un rato, pero y lo que te costó llegar a ese lugar, creo que fue como, qué bueno, ¿no? Necesitamos más conocer estas historias en ese sentido de que a veces uno idealiza mucho y me pasa mucho que también entiendo que les pasa a las chicas cuando me ven a mí en redes y como que uno idealiza mucho del otro lado y se queda en la comparación. eh, Creo que desde ese lugar me parece súper interesante que es algo que podemos abrir hoy. Y creo que llegaste ideal porque a las nutricionistas, algo que obviamente porque la mayoría somos mujeres, pero el nivel de perfeccionismo y autoexigencia es lo que más me traen a mí, como termina siendo como un problema, a veces para antes de empezar, o sea, como que ni siquiera se animan a empezar, por eso esto de las mujeres que emprenden en general, ¿no? Me parece que también se une ahí, que ni siquiera acceden a ese punto. Contame, antes de profundizar, que me parece súper interesante lo que puedes aportar desde ahí. Vos estás en España hoy en día, ¿no? Contame un poco de ese recorrido, cómo llegaste a ser una psicóloga que se dedica a la psicología, a un poquito de repaso como de tu historia hasta lo que haces hoy, que es principalmente todo online, digamos. Bien. Bueno, la realidad es que la migración tuvo mucho que ver, de hecho te diría que fue el punto de quiebre la Mm, migración, porque antes de migrar, la realidad es que nunca me cuestioné cómo ejercer mi profesión. Era como, esto es lo que hay que hacer y vamos, ¿no? Entonces, listo, era trabajar en centros, que te llegara la gente del boca en boca, y no existía para mí otra posibilidad que eso. Y cuando, claro, surge la idea de migrar, fue como, bueno, yo no quiero dejar de ser psicóloga, no voy a permitir que ningún país me diga, vos sí podés o vos no podés ejercer. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llevar mi profesión conmigo? Esto estamos hablando pre-pandemia, o sea, esto era 2018. Eh, 2017, 2018 terminamos migrando. Y claro, y fue mi psicóloga en ese momento la que me dijo, bueno, ¿por qué no empezás a atender online? Yo me acuerdo que fue como, ¿qué me está hablando esta mujer? ¿Terapia online? ¿De qué me habla? claro, Esto no funciona. Negadísima. Hasta que ella me dijo, bueno, vamos a una cosa, vos te vas a ir, probá conmigo. O sea, probá vos como claro, paciente tener terapia online a ver qué te pasa. Y fue una explosión porque fue como, wow, esto funciona igual, se siente de la misma manera, me siento cómoda hablando con ella, o sea, no siento que haya una traba porque estemos a claro. través de una computadora. Entonces ahí fue como listo, bueno, vamos por acá, terapia online. Sí, es verdad que al principio había mucha resistencia, porque justamente así como me pasó a mí, también le pasaba a la gente, no era que algo común, no era algo que estaba sobre la Mm, mesa. Al menos, capaz para personas migrantes puede ser que un poco más, pero no para personas que capaz no eran migrantes, que en ese momento eran mis pacientes, pero no eran personas migrantes porque yo atendía presencial. Eh, entonces, bueno, ahí fue como listo, me armo una web, me armo un Instagram y me van a llover los pacientes. Bueno, no, eso no sucedió claramente. Esa web y ese Instagram no tenían nada de estrategia detrás y tenía cero mm, conocimiento de un negocio, porque yo, como te decía, yo hasta ese momento no veía mi profesión como un negocio y era como, bueno, esto es lo que hay que hacer. Trabajo, hago estas cosas porque es lo que corresponde una vez que terminaste la ujú. universidad. Y ya. Y claro, o sea, fue mucha frustración, mucho llanto de, bueno, ¿y por qué no me llega nadie? Mirá qué linda la web. Era horrible, pero no importa, pero mirá qué linda la Bueno, web. pero también hay que contextualizar la época, digo, también era otro mundo digital, Totalmente, ¿no? Mm, totalmente. Pero sí ahí fue donde me di cuenta de, bueno, pará, vos querés hacer algo que nunca hiciste. Yo no vengo de familia emprendedora, todos han trabajado en relación de dependencia toda su vida. claro. Entonces fue como vos que estás queriendo hacer algo que nunca hiciste, vos toda tu vida trabajaste en relación de dependencia, de repente estás queriendo emprender al 100% y encima en digital, o sea, algo que tampoco nunca hiciste. Mm, Entonces fue como, bueno, me parece que tengo que pedir ayuda. Y ahí fue donde empecé a meterme en el mundo de los negocios digitales, a empezar a consumir ese tipo de contenido que antes no lo consumía y a empezar a tomarlo como, bueno, esto es un desafío y es algo que tengo que aprender. A mí en la universidad no me enseñaron cómo emprender, entonces tengo que empezar a aprender a hacerlo. Y ahí fue mm. donde empecé con esos primeros pasos de, bueno, contratar a mi primera mentora, Laura, que siempre me voy a acordar de ella, porque fue la primera persona, empezar a darle un poco más de estructura, el ¿A qué, famoso a qué le cliente llamas ideal.
con mentora, porque yo lo entiendo, pero como que también creo que pasa esto en el mundo de psicología también. En la nutrición está todavía más instalado. Las nutris en general no se nutren de estos tipos de espacios ni estos tipos de asesorías. Entonces digo, ¿a qué te referís con mentora en lo que hiciste en ese momento? Para mí, o sea, cuando yo tomo mentor, lo pienso como una persona que logró eso que yo quiero lograr, que ya Ok. construyó eso que yo quiero construir y que entonces su experiencia y su conocimiento sobre todos esos pasos que ya hizo y que yo todavía no, me sirven para yo Mm, poder dar esos pasos y que me pueda claro. ir guiando en esos pasos. Por más de que obviamente, digo, en el medio cagadas nos vamos a mandar, por supuesto, no existe que el mentor venga y, Sí. y te ahorre un montón de errores, sí, te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar, por supuesto, Sí. errores también, pero después hay una parte en la cual vas a tener que darte la cabeza sola y darte No, y te cuenta ayuda a pensar también, digo, como sobre tu totalmente, propia experiencia. Sí. totalmente. Entonces, Pero para no es mí, una desde ese psicóloga, lugar. no dentro del mundo de salud. No, exacto. Al menos en mi caso, no. En ese momento ni siquiera, es más, ni siquiera me lo planteé que fuera una psicóloga. Fue como, bueno, Claro. tengo que aprender sobre emprender. Vamos a Ujú, buscar gente que emprenda. Y sobre todo, ¿qué me pasó en ese momento? Era, bueno, tengo que entender cómo se crea contenido. Entonces buscaba gente que se dedicara a la creación de contenido. Bueno, tengo que entender cómo funciona el marketing. Bueno, a ver, busquemos gente que, y mm, así. ¿No? Como que fui buscando personas que se dedicaran a esos temas puntuales que yo tenía que empezar a desarrollar y aprender a hacerlos. claro. Y nada, de esa manera es que obviamente fui creciendo. La pandemia, sí, por supuesto, siempre lo digo, ayudó muchísimo porque ahí la gente empezó no le quedó otra que hacer las cosas online y empezó a darse cuenta de Bueno, lo beneficioso que era, de que funcionaba de la misma manera y que era muy cómodo. Entonces eso fue como obviamente un pico de crecimiento muy grande en mi negocio. Creo que me ayudó el hecho de ser una persona que ya venía desde antes trabajando, ¿no? sobre su marca. Y fue un punto muy importante la pandemia, no lo vamos a negar. Pero bueno, obviamente siempre fue como seguir avanzando, tratar de seguir aprendiendo, tratar de seguir diferenciándome. Y en el medio de todo esto, que lo estoy haciendo resumidamente, por supuesto que hubieron miles de crisis en bueno, esto me gusta, pero esto ya no tanto, bueno, no me identifico con esto, yo siempre lo cuento y es que mi cuenta de Instagram pasó por 9 nombres diferentes, o sea, no, ¡Wow! no uno, no dos, Es 9, un hasta llegar gran a Coti titular. Pedrosa. Por eso, y hasta llegar a Coti Pedrosa, que es mi nombre y apellido, pasó por 9 nombres diferentes, fui cambiando el nicho un montón de veces, porque claro, emprender también tiene mucho de autoconocimiento. Y al Mm, principio medio que vas, claro, cuando yo migré, el camino fácil fue, bueno, trabajar con migrantes, porque como vos estás migrando, trabajar con migrantes. claro. Y fui por ahí, pero después me di cuenta de, che, pero la verdad Mm, no me interpela la migración, o sea, no es algo que me enciende a acompañar procesos claro. migratorios. Está buenísimo, sí, migrar, chicas, es un re Bastante me desafío, no lo costó a vamos a mí. negar. Claro, pues, digo, no lo vamos a negar. Pero no era algo que yo sentía como, uy, sí, es re por acá. Entonces, Claro. lógicamente, en ese emprender hay tantas preguntas que te vas haciendo y te vas conociendo y sacando Mm, tantas capas, que era como, bueno, esto sí, pero no. Entonces, hasta poder llegar al punto donde estoy hoy, estamos hablando de 7 años, ¿no? Digo, esto también me parece importante para contextualizar. sí. Fue muchas repreguntas y mucho, como yo lo llamo esto de, bueno, lanzarte y cagarla rápido, ¿no? O sea, bueno, salgo, pruebo, vemos qué pasa y si no me siento cómoda, si no me gusta, si no hay una repercusión, bueno, puedo recalcular. Y mi camino emprendedor creo que se construyó de recalcular muchísimas veces. Y que creo Claro. que es realmente donde uno también va llegando como a la esencia, ¿no? De quién uno es y Mm, lo que también quiere transmitir. Como con esa sí. posibilidad de ir probando. Porque trayendo esto que vos decías del perfeccionismo, creo que muchas veces nos pasa esto, ¿no? De bueno, no, pero no quiero lanzar hasta que no esté esto, no esté lo otro, tenga súper claro esta cosa y que bueno, pero mirá, sí, bueno, no, Sí, y lanza. decidir, esto que decís de los nombres, o sea, me llama mucho la atención, pero sobre todo porque yo doy talleres de redes sociales, ¿no? Esto de comunicar en nutrición, y es un tema de, bueno, ¿qué nombre le pongo? Y también hay que contextualizar, yo digo, yo soy medio hipócrita porque en algún punto tengo un nombre que es nutriciosa y no es mi nombre personal, pero hace 8 años nadie ponía su nombre y apellido en su red y el mío funcionó, quedó, pero
la gente se hace como sobre todo las mujeres nutris en este caso, como mucha vuelta en qué nombre le pongo y el nicho, esto que vos decías, ¿no? Como a qué población o a qué personas le voy a hablar. Eh, y creo que para nosotras entiendo que como que nos es muy natural, pero para quien no se siente cómodo quizás mostrándose en redes, no entiende esto de que tu proceso personal muchas veces puede estar expuesto en tu marca, ¿no? Que es re incómodo también, porque me imagino para Por haber cambiado supuesto. 9 meses, 9 veces, no sé, en más de 9 meses, claramente, en 7 años, ¿por qué le cambiabas tanto? O sea, ¿qué era por qué fusionaba en ese sentido? Porque en ese momento no me animaba a poner mi nombre y mi apellido. Entonces era, bueno, si voy a hablarle a migrantes, me acuerdo que primero era argentinos por el mundo, porque iba a Claro, trabajar solamente con argentinos. Después era, bueno, no, pero no quiero trabajar con hombres y mujeres, quiero trabajar solamente con mujeres. Bueno, psicóloga viajera, bueno, psicóloga migrante, y así fue cambiando. Después, claro, no, bueno, pero yo quiero que la impronta feminista esté presente. Bueno, entonces y así. mira, Iba mutando, porque claro, yo me iba dando cuenta a medida que iba esto probando bueno, con esto no, o sea, no quiero trabajar solamente con argentinos. Entonces, si es argentinos por el mundo, no. Bueno, pero no quiero trabajar con hombres y mujeres, yo quiero trabajar con mujeres puntualmente. Bueno, entonces tengo que ver de qué manera. Bueno, pero si voy a hablar de viajar o de emigrar, tiene que estar presente. Y así, a medida que ibas ¿no? sacando estas capas, claro, claro. era inevitable que ese nombre también fuera cambiando, porque ya cada vez iba afilando más Mm, con qué personas quería trabajar y sobre qué temáticas quería trabajar. Hasta que claro, ya en un momento fue, che, es mi marca personal soy yo, Coti mm, Pedrosa, y es Coti Pedrosa, y este nombre que es psicología disruptiva estaba presente, ¿no? Y como antes aparecía, mm, bueno, Coti Pedrosa, psicología disruptiva, porque tenía que ver con esta forma en la cual yo ejerzo, ¿no? La psicología y la forma en la que pienso en la psicología, y que hoy en día ya tiene como su propia casita, que, bueno, es este claro, equipo, ¿no? Con el que trabajo y el equipo que tengo. Pero fue claro, eso, esos nombres acompañaron esos procesos y ir sí. afinando cada vez más ese camino. Sí, y también ni hablar, ¿no? Y manejar más de una cuenta en ese sentido, porque después uno se termina desprendiendo, pero también eso es parte de un proceso, ¿no? Como entender Sí. y de estrategia. En algún punto y probar, yo me renegué a tener un Instagram solo para nutricionistas, que hoy es Academia Nutriciosa. Antes ni siquiera me animaba a ponerle ese nombre, pues todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Como quién soy yo, a mí me pasaba esto, como quién soy yo para darle talleres a nutricionistas y decirlo en Instagram. Ya lo hacía hace 5 años, pero no lo podía poner. No, como que hay esa cosa que nos pasa, ¿no? Como de inseguridad o, bueno, como la falta de confianza quizás para... A veces lo hacemos, pero no lo podemos contar al mundo. Creo que eso también me parece que es un buen ejemplo. Yo quería profundizar un poco en esto porque se ve increíble y yo te digo, la cantidad de energía que debe demandar todo eso que haces, porque tiene, o sea, conozco lo que implica, cuando uno dice, ay, tengo un podcast, ay, tengo un equipo. Sí, sí, pero hay que sostener eso en el tiempo, independientemente de lo económico, ¿no? Porque, digo, además de sostener la estructura financiera que tiene todo eso. ¿Cómo llegaste a ese punto, no? Porque creo como que a mí me re quedó porque es algo que me pasó y que todavía me pasa. Yo conté hace poco, así como conté a veces ese reel sobre mi salud mental que vos me escribiste, como que hoy en día me pasa que Nutriciosa está en una transición de poder bancarse esa transición complicada para poder después tratar de aspirar a mejorar, sobre todo en la parte financiera y estructural. Y a veces es muy difícil, ¿no? Como que a mí nunca se me ocurre decir, bueno, tirar la toalla, pero me acuerdo que vos me contabas como, che, no tenía plata apenas para comer o volverme a Argentina, ¿no? Una forma de decir. ¿Qué puedes decir de ese proceso, ¿no? De estar en una situación muy complicada a nivel financiera a sentirte con más libertad viviendo de lo que vos te gusta también. A ver, en mi caso puntual, porque muchas veces también lo que yo veo y escucho es esto de, bueno, no, pero si yo me dedico a esto, solamente voy a trabajar de esto. Y al Mm, menos en mi persona es, ok, si estoy en una situación apremiante, donde literalmente estamos muy ajustados económicamente. O sea, nosotros llegamos a España con 500 euros, eso era todo mm, nuestro capital. O sea, para que sepa la gente, con 500 euros ni siquiera alquilás un departamento, o sea, ni una claro. habitación alquilás con 500 euros. Nosotros llegamos eso era todo lo que teníamos. Y a mí, si bien yo ya venía emprendiendo, no se me pasaba por la cabeza el hecho de decir,
bueno, solamente voy a emprender y voy a seguir por acá. Fue como, bueno, yo tengo que salir a buscar un trabajo de lo que sea y en el tiempo que pueda dedicaré tiempo a mi negocio y a que eso Mm, vaya creciendo. Y acá voy a hacer una aclaración para también no romantizar esto. Ese proceso fue súper estresante. claro. De literalmente resignar muchísimas otras cosas en mi vida, de trabajar capaz 15 horas por día, porque yo trabajaba full time Mm, en una empresa, volvía, atendía, o sea, llegaba a mi casa, literalmente le daba un beso a mi pareja y me ponía a atender, claro. y capaz por diferencias horarias atendía a las 3 de la mañana y después a Wow. las 7 de la mañana me estaba despertando para irme a trabajar. Entonces realmente Claro. fue un periodo de mucho estrés. No, o sea, no digo que tengan que llegar a esos límites, por favor, no, en No, no. absoluto. Pero Pero bueno, tenía sí. que ver con este deseo de, bueno, yo quiero realmente poder vivir de esto y sé que en este momento tengo que hacerlo de esta manera, no me queda otra opción. Tengo que Mm, hacerlo de esta manera. O sea, y capaz trabajaba los fines de semana, porque durante la semana no podía generar contenido, si te digo que era como todo súper así claro. pegadito. Entonces, bueno, mis sábados y mis domingos eran para generar contenido o para hacer Mm, cosas más administrativas. O sea, realmente todo ese periodo, mi mantra era como, bueno, esto es un medio para un fin, esto es un medio para un fin, esto es un medio para un fin, y me lo repetía constantemente. En el mm, medio llanto, estrés, angustia, decir sí. estoy cansada, cuándo esto se va a terminar, o sea, pero siempre con muy claro el objetivo de decir, bueno, yo necesito dar este salto y para dar este salto tengo que tener una seguridad de un negocio que ya está en funcionamiento y que ese funcionamiento me permite al menos cubrir mis gastos. O sea, en ese momento ni siquiera me Claro. planteaba él, bueno, y un poco más. No, era como, bueno, cubrir mis gastos. Mm, Entonces, bueno, fue sostener, obviamente, ese periodo, con mucha terapia, por supuesto, que era muy necesaria, hasta poder dar ese salto. Yo di ese salto en el 2022. O sea, en el 2022 empiezo el año ya renunciando a mi trabajo. Y a lo que a mí me sirvió muchísimo fue, yo siempre hablo de el salvavidas, decir, bueno, no podemos saber qué hay del otro lado. Yo no soy partidaria del salto al vacío. Yo creo que el mm, salto al vacío nos da muchísimo vértigo y que necesitamos empezar como a preparar el terreno para dar el salto, que fue lo que yo fui haciendo durante todo ese tiempo, pero a su vez tener ese salvavidas, que a veces el salvavidas puede ser algo económico, puede mm, ser otra cosa. En mi caso fue pedirme una excedencia, que sería una licencia para en Argentina, en el trabajo. Entonces yo les pedí una licencia de un año y dije, bueno, yo renuncio, pero con una licencia. Entonces de acá a un año veo qué pasó y cualquier claro. cosa, si esto no funciona, o si veo que también estoy económicamente súper mal, vuelvo. Y eso me Claro. dejó muy tranquila, porque era, bueno, cualquier cosa tengo a dónde volver. Entonces, ese salvavidas, vuelvo, las invito a que sea el que cada una considere, ¿no? O sea, en mi caso fue Sí. ese. Y me ayudó mucho también a poder dar ese salto con mayor tranquilidad, porque sabía que Claro. cualquier cosa tenía un lugar a donde volver. Un lugar en el que yo me había ido en muy buenos términos, que no querían que me fuera, entonces fue como listo. Yo ya Mm. sé que hasta incluso si quiero volver antes del año, probablemente me van a decir que sí. Ah, Spoiler pero gráfico, no sostenías funcionó. un, sí, no, claro, pero sostenías un trabajo de psicología o de otra cosa. O sea, trabajaba en recursos humanos, pero Ah, en la parte de selección de personal que sinceramente de psicología no tenía mucho, sino que era ujú, más repetir algunas preguntas y ya. Entonces, entiendo. estaba vinculado, sí, pero no al 100%. Pero antes de Claro, eso, yo, por ejemplo, en Nueva Zelanda trabajaba limpiando casas. O sea, no, claro. no trabajaba con absolutamente nada que ver con, Mm. pues yo primero viví en Nueva Zelanda antes de viajar, de llegar a España, trabajaba limpiando casas. Y ese era mi trabajo, mientras a la par que armaba todo mi A negocio. la par. Ah, ok. Sí. Sí, 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 por Ujú, eso digo, a la par de que armaba todo el negocio, que armaba el emprendimiento y demás, yo te sí. limpiaba trabajando, limpiaba casas, Sí, sí, trabajaba sí. limpiando casas, no me salía. A mí me Pero pasa bueno, que cuando yo hablo de ese punto, porque en nutrición es muy similar, porque creo que si vos no te hubieses ido, quizás esto te pasaba lo mismo en Argentina, porque también hay un tema con eso, ¿no? A mí me da como, entiendo que también, ¿no? Y digo que emprender no es para cualquier persona, pero como sí, que hay un tema uno se siente como que es injusto, ¿no? Como que estudió una carrera tantos años, las dos somos, o sea, tengo una licenciatura. em, a veces a mí me cuesta ponerme en ese lugar para hablar y siempre aclaro que, bueno, vos lo nombraste también con relación a tu negocio, pero que depende del momento de vida en el que estés, qué situación tenés, qué entorno tenés, tu red, tus privilegios, para poder total. tomar determinadas decisiones.
porque en algún punto, digo, como da bronca, ¿no? Que como una profesión tengas que, esto, tener que, capaz, tener un trabajo de otra cosa o un trabajo que te explota para poder, al fin y al cabo, generar tu propio negocio. ¿Qué pensás de esto o cómo lo charlas a veces con algunas psicólogas? Coincido totalmente en lo que decís y de hecho yo también lo cuento que muchas veces era limpiaba y lloraba, ¿no? De pues, quién Mm, carajo me mandó a mí a migrar, qué carajo estoy haciendo acá, si yo en claro. Argentina trabajaba bien como psicóloga, ¿por qué me planteé emprender? O sea, como esos pensamientos aparecieron, Mm, obviamente que aparecieron. Yo creo que, como bien vos dijiste, hay que siempre analizar el contexto, ¿no? O sea, y las circunstancias. En mi caso, yo no vengo de una familia en la cual sabía que podía levantar el teléfono y decirles, bueno, necesito inversores externos, voy a mm, empezar a emprender, a ver quién me puede prestar. No, o sea, sé que no existía esa posibilidad en absoluto. Somos una familia de clase media, mi mamá docente, claro, viuda, o sea, no había chances de que eso surgiera. Entonces, desde ese lugar también decir, bueno, ¿cuál es mi posibilidad en este momento? Y que lo único que tenemos son 500 euros y bueno, sí, salí a trabajar y lo que venga. Y muchas veces lo que yo les planteo capaz a las personas con las que trabajo es, bueno, pongámonos como instancias, ¿no? Decir, bueno, si ahora tengo que salir a buscar trabajo porque la situación realmente ya me lo está premiando y me lo está claro, pidiendo porque estoy en una situación muy crítica, bueno, primero durante este periodo buscar trabajo de lo mío y con mm, determinados requisitos. Y no claro, me voy a mover de acá. Bueno, si pasado este tiempo no pasa nada, ¿qué tanto más voy a abrir esa búsqueda? ¿No? O sea, y como poniéndonos instancias, porque obviamente, si, no sé, si me estoy quedando sin plata para pagar mi alquiler, si me estoy quedando sin plata para pagarme la comida, para pagarme mis servicios, si me estoy endeudando, bueno, mm, necesitamos empezar a introducir la flexibilidad, ¿no? Dentro de ese mm, proceso de búsqueda. Hasta también incluso decir, bueno, ¿qué acciones puedo, si yo ya tengo un negocio funcionando, qué acciones puedo hacer para ver si genero más ventas? Entonces pensar en claro, eso también. Bueno, a ver, ¿tenés algún programa, tenés algún taller, tenés algún curso? ¿Hay algo mm, de algún conocimiento puntual que tengas y que podamos armar alguna cosita y que ya salgas a venderlo y ver qué pasa? O sea, como claro, empezamos a generar diferentes escenarios, pero vuelvo a esto de introducir la flexibilidad, ¿no? O sea, porque bueno, mm, hay que, siempre para mí es muy importante analizar la situación y analizar la situación en todos sus frentes, ¿no? Como esto decía, claro. bueno, familiar, social, si te contás con ahorros, no contás con ahorros económicos, y hay muchas cosas que hay que analizar Mm. antes de tomar una decisión. Sí. Sí, y también a mí me pasa que yo también ahora estoy dando mentorías a nutricionistas, ¿no? Entonces es como que, obviamente que está bueno a veces escuchar la palabra de otro porque te abre como un panorama. Yo creo que hay dos puntos. A veces el punto de quiebre, al menos en nuestra área, es lo económico, que después quiero andar un poco más. Y a veces es, y que es uno muy grande, y creo que acá también, no solo por lo que vos a quienes acompañás hoy en día, sino también por tu profesión, me gustaría escucharte como todo lo que nos pasa que muchas veces es por miedo. O sea, el mismo miedo es el que hace que no puedas accionar. Digo, en las mentorías lo que me pasa que a veces cuando me cuentan sus situaciones es como, no, tengo el consultorio listo, no sé, mi familia son médicos y tengo el consultorio listo para ponerlo a armarlo y no lo hago, o no sé, tengo un familiar directo que tiene una dietética y a mí se me ocurren un millón de cosas que uno podría hacer con una dietética siendo nutricionista o, no, mi marido tiene un taller y yo ahí podría dar un taller mecánico, pero ahí mismo tengo un espacio físico que podría, y al fin y al cabo no accionamos, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de estos puntos, ¿no? Cuando nos encontramos en este punto que el miedo termina siendo más grande que otra cosa. Acá hay una frase que yo digo siempre y que la voy a repetir, ya verán que no tengo una forma de hablar muy, muy fina, y es que, a ver, si nos quedamos en nuestra mente, cagamos. Mm, No, o sea, no podemos vivir en nuestra mente, porque si vivimos en nuestra mente no vamos a tomar acción. Porque claro, la función de nuestra mente no es la de vivir, es la de sobrevivir. Y como tal, entonces siempre todo lo va a analizar como peligro, ¿no? A ver, no, pero acá entonces no. Y va a ver el motivo por el cual es mejor no hacerlo y quedarnos donde estamos. Y no porque donde estemos bien, sino porque la mente ya conoce y ya sabe cómo cuidarte o protegerte dentro de eso que conoce. Si vos te vas a ir a algo nuevo, para la mente eso es caos. Ah, como que qué está pasando, por qué estamos yendo hasta este lugar, y vas a intentar, por todos los motivos, traerte a lo conocido. Entonces, ahí es donde siempre traigo esta frase, bueno, si nos quedamos viviendo nuestra mente, cagamos porque no va a pasar nada nuevo.
Mm, Y la única forma que tenemos de saber si algo va a funcionar, si no va a funcionar, si me gusta, si no me gusta, si es lo que quiero, si no es lo que quiero, si atrae, si no atrae, si vende, si no vende, es haciendo, es mm, exponiéndose. O sea, la exposición es, para los psicólogos, es como el pan nuestro de cada día, o sea, es la exposición, es ir y probar. Ahora, en ese ir y probar, como hablábamos antes, etapas, o sea, y no es el claro. salto al vacío. Es decir, bueno, a Mm, ver, ¿qué pequeño paso puedo empezar a dar? Yo lo llamo incomodidad controlada. Ok, me genera incomodidad, pero es una incomodidad que la puedo sostener. No es una incomodidad que, porque si obviamente hacemos algo que nos desborda de incomodidad, ¿qué va a pasar? Vamos a volver para atrás. claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pequeño paso puedo dar? Que lo puedo, o sea, me va a generar incomodidad, pero la puedo sostener. Puedo decir, bueno, me banco esta incomodidad, pero vamos hacia ese lugar, ¿no? Entonces, ir Mm, pensando también ese proceso en etapas y en pasitos que puedo ir sosteniendo en el tiempo y siempre, siempre, siempre evaluar. O sea, doy un paso y hacemos la famosa retro, como diría Sofi Barotti, hacemos una retrospectiva, miramos para atrás y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasó? Di este paso. ¿Qué mm, pasó? ¿Salió bien, salió mal? Y introduciendo también el cómo me siento, porque muchas veces también, sobre todo cuando hablamos de negocios, evaluamos el qué pasó hacia afuera. Bueno, ¿se vendió o no se vendió? La gente preguntó, no preguntó, tuve likes, tuve views. Bueno, pues está bien, fantástico, sí, obviamente, de eso necesitamos el negocio, pero también qué pasó hacia adentro, cómo me mm, sentí, ¿no? O sea, mm, ¿qué estaba pasando? ¿Me sentí cómoda, no me sentí cómoda? ¿Yo qué siento con esto que estoy lanzando? Si me representa, no me representa, si me gusta, si no me gusta, si me sentí cómoda, no me sentí cómoda. Y con toda esa información, que solamente la vamos a tener si accionamos, tomamos nuevas decisiones y esas nuevas decisiones van a ser a mayor conciencia. Porque, no, porque van a ser decisiones basadas en hechos y no mm, basadas en lo que mi mente cree que podría pasar. claro. Yo tipo estaba como, soy el meme que está todo pensando para todos lados, para dónde seguir con su vida. Sí, sí, o sea, 100%. Lo voy a poner a escuchar ese recorte bastante seguido. Eh, creo que va por ahí, me parece súper interesante, ¿no? Como que, y que necesitamos, a mí me pasa también que me gusta mucho hacer cosas con mujeres, que son las que más llegan a Nutriciosa. eh, Porque siento que hay algo ahí que es como, ¿cómo puede ser que estemos todos en la mierda? Esto que decís, ¿no? Como que en ese sentido, y obviamente yo lo veo desde el lado de nutrición. De hecho, el otro día di una charla sobre cómo reconectar con la profesión. Se anotaron 500 personas y los 500 comentarios de cómo se sentían, o sea, un cuestionario de cómo se sentían con la profesión, eran todos mensajes negativos. Entonces, como que... Y había estudiantes, gente que se recibió recién y gente que se recibió hace más de 5 años. Como que todos, o sea, había, no sé, de 500 mensajes, 50 con toda la furia eran entusiasmada, quizás. Todos los demás, perdida, frustrada, con miedo, enojada, ¿no? Y eso creo que también, si uno se queda obviamente ahí, se va uno cada vez más. Pero bueno, creo que también se mezcla un poco con dos puntos, ¿no? Como uno de no saber hacia dónde ir, fiel a lo que a uno le gusta, como que es tan incómodo también ese camino, que a veces uno dice, bueno, listo, ya fue, me dedico a otra cosa, o lo hago desganado. La otra vez, Sofía Alicio, que la entrevisté acá, ella decía que había ido a una nutricionista, que la nutricionista la atendía mirando para la puerta de salida, ¿no? Como que solamente en vez de como que vos sos mi paciente y yo miro para Sí, allá, como diciendo, se quiere ir, ¿no? Como y físicamente el cuerpo claro. para allá. Entonces, digo, como que a veces terminamos trabajando así, ¿no? Como simbólicamente. Entonces creo que es muy incómodo como buscar también, esto que decías que cambiaste muchas veces, buscar qué es lo que te mueve, hacia dónde quieres ir en una profesión de salud, y trabajar en negocios digitales, como decías, no es común, pero tampoco nos dijeron que es posible. Creo que en psicología ahí pasa lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día incluso no es algo que sea muy habitual. Encontrar archivos profesionales que emprendan digital. Claro, como, a ver, conocemos un montón, pero digo, me parece que sigue siendo como todavía algo más arraigado que puede ser que atiendan online, pero que vivan como con un negocio digital no es Claro. algo tan habitual o que se promueva. Es como si no te lo enseñan en ningún lado, ni a emprender, y mucho menos de que se puede hacer este tipo de cosas, digamos. Sí, o hasta incluso esto que decíamos y hasta se puede vivir bien de esto que estamos haciendo y viviendo 100% de eso. Ahora, sí me parece importante como bueno, el camino hay que caminarlo y a veces Mm, va a ser muy difícil, porque también algo que veo mucho es que
hay mucho mensaje de, bueno, si querés, podés, eh, lo que crees, creás y ya, ¿no? Y como listo, y sucederá, la magia sucederá, y como muy de la receta fácil. Y Mm, si vamos a ponerlo sobre la mesa, emprender no es fácil, no no. es fácil. Mm, ¿Y qué es lo que para mí diferencia a las personas que llegan más lejos? La mm, constancia. No es ni capaz a veces que sean más inteligentes, ni que sepan más, ni que tengan más formación, es la constancia. sí, tal Es cual. el cuando justamente las cosas no están saliendo como yo quiero, este pensamiento lateral, esta, en psicología llamamos resolución de problemas, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Mm, Si todavía para mí tiene un sentido, si yo quiero seguir emprendiendo, porque también hay que poner esa pregunta sobre la mesa de, bueno, a ver, obvio. ¿esto sigue siendo lo que yo quiero? Si la respuesta es sí, es empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Y que nosotros lo hemos hablado, yo, en mi caso, eso me ha pasado Mm, también emprendiendo, o sea que yo emprendía viviendo en otro país, con otra moneda y por ende otro tipo de gastos, ese es pero yo otro seguía tema. cobrando en pesos argentinos Mm. y a Sí, precio de Argentina. claro, eso no te rinde, es muy difícil. Bueno, yo te lo dije, yo pienso en algún momento en ir a vivir a España un tiempo más largo y la realidad es que digo, ¿cómo se hace? ¿Cuánto tenés que facturar para poder hacer esos números, ¿no? Que igual la mente acá en Argentina cambia todo el tiempo y sobrevivir acá también, justamente sobrevivimos, no vivimos, como que quizás esa es la diferencia acá un poco con Europa. Pero estamos en estado de supervivencia constante, ¿no? Ahí creo que no Sí. solo es por emprender, pero aún más. Es como un remar constante y creo que lo de poner precio es un temón, por eso quería entrar como en la parte económica, porque son dos puntos. A veces es ponerle precio, después también es cómo vender eso sin caer en el engaño, creo que entra la ética. Creo que también, digo, obviamente en esto coincidimos en cuanto a qué tipo de abordaje hacemos. O sea, yo promuevo un abordaje que aspire al menos de la. O sea, yo hago un abordaje no pesocentrista, pero aspiro también a seguir recomendando a las Nutris esos modelos. Y también, justo hoy me escribió una chica como, bueno, no vende tanto cuando hablas de hábitos, por ejemplo, que cuando hablas de dietas, ¿no? Entonces también se empiezan a mezclar la ética, el ponerle precio a lo que uno hace, al sobrevivir en el mientras tanto. ¿Qué ves de este punto? Me encanta. En este punto yo acá me Me envalentono. encanta. Justo aparte, de hecho, ayer lo hablaba con una clienta también. Ella emprende, pero emprende es ingeniera, nada que ver, pero Mm, hablábamos de esto también. Em, y que probablemente sí es verdad que hay determinados discursos que no son tan sexys tan marketineros, ujú, pero si para mí hay algo que es innegociable y es mis valores. Y creo que si uno quiere poder sostener su negocio y que su negocio funcione a largo plazo, primero y principal tiene que estar en sintonía conmigo. Porque si yo hago algo que no está en sintonía conmigo, lo que va a empezar a pasar es que va a haber una fricción. Va a haber en algún momento va a dejar de ser sostenible. Porque ya eso que yo estoy transmitiendo ya o sea, no me representa, no tiene nada que ver con mi forma de pensar, con mis valores, con lo que yo promuevo para mi vida personal o para mm, lo que promuevo en mi práctica. Y entonces va a empezar a generar fricción. O sea, yo siempre eso, y hasta han sido conversaciones con mi psicóloga y demás, digo, yo sé perfecto, digo, si yo quisiera facturar las famosas 6 cifras, que esto, que lo otro, yo ya sé qué discurso tengo que salir a decir. O sea, lo tengo claro. muy en claro cuáles son los discursos que tengo que salir a decir. Mm. Y probablemente llegue Facturá a esas tantos 6 cifras. dólares por mes para. Te enseño en este programa de 8 semanas a que facture $5.000 mensuales todos los meses. Se me llena, pero estoy segura, se me llena. Se me Mm, llena de psicólogas. sí, sí, Ahora, sí. mis valores no son esos. No, Porque sé que eso es mentira, porque yo no controlo las ventas, nadie controla las ventas, y es algo que no podemos controlar bajo ningún punto. no. Podemos hacer estrategias, pero no controlamos después el resultado final de esas estrategias, que son Mm, las ventas. Entonces, yo no estoy dispuesta a negociar mis valores. Y sí sé que entonces el proceso va a ser más lento. Y justo hablábamos eso mismo ayer, ¿no? Con esta clienta, digo. El proceso va a ser más lento. Y en su momento, y acá no es para entrar en disputas entre psicoanalistas y no psicoanalistas, pero no. sí, 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 por eso. Pero sí ha pasado en su momento capaz con la psicología, donde todo el foco era psicoanálisis, ¿no? Y la Ujú, gente lo único que quería hacer era psicoanálisis, y todos los que estábamos del otro lado con el enfoque basado en evidencia, estábamos como, bueno, capaz uno, dos, y ahí, hasta que en un momento, gran parte de esa gente empezó a mm, venir.
Empezó a venir para este lado. Claro. Empezó a venir para este lado. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Mm, Como en todo lo que implica el emprender, ¿no? Y el mundo de los negocios digitales. Es mucho más sexy, como decíamos, antes, mucho más sensual. Alguien que me diga que rápidamente, en una semanita, me voy a hacer millonaria. O claro. que si creo que voy a ser millonaria y vivo como millonaria, entonces voy a ser millonaria. Sí, hermoso, mucho más, sí, mucho más Ujú, sensual, me compraste. Aparte mm, tocando un punto de dolor como es el dinero, ¿no? Por supuesto que nos atraviesa a todas las personas, pues, sistema capitalista. sí. Y capaz del nuestro que es, hablamos de procesos, y que bueno, va a llevar su tiempo, y que a veces las cosas no van a Mm, salir. Sí, claramente que no, no vende, o que no es mm, tan sensual al oído. Pero vuelvo a lo mismo de, bueno, pero yo estoy en paz conmigo, mm, sé que estoy siendo fiel a eso en lo que yo creo, y que sí. sé que es realmente el camino para llegar a donde Claro. uno quiere llegar. Y bueno, y será más a cuenta gotas al principio, pero yo siento y tengo la fe y estoy ahí agarrada a eso, de que esa gente que hoy elige el camino de la vía rápida, que Sí. pues para mí no la hay, pero vamos a decir que existe, va a empezar a venir para el otro lado. Y para mí eso aplica a Claro. la nutrición, aplica a la psicología, Mm, aplica a todo. sí. Sí, sí, sí. Sí, como cómo llegás a esos lugares. Bueno, justo ayer he escuchado en algunas entrevistas sobre estafas de la cruda, ¿no? Sí. Y la vulnerabilidad con la que a veces caemos en algunos esos espacios, ¿no? Digo, no tiene que ver, pero al mismo tiempo tiene que ver, porque en algún punto es como, bueno, jugás con el dolor de la persona de que hablaba la mujer entrevistada como de que, bueno, era enfermera, por eso me queda como y entonces cayó en esta estafa piramidal porque aspiraba a que le vendían una vida mejor y que iba a poder, no tenía que trabajar tanto y que entonces y su dinero y que en poco tiempo cobraba mucho. Y parece muy lejano, pero en nutrición también sucede porque también hay cosas que te ofrecen. A mí me pasa un montón, que es, ay, te ofrezco este producto que si lo revendés, digo, más allá del conflicto de interés que eso genera, es muy tentador, ni hablar de los canjes también, ¿no? Que son cosas que a ver, uno puede hacer, se puede equivocar o se puede dar cuenta después de hacerlo, pero para mí también creo que va un poco esto de que sea sostenible también, sostenible emocionalmente, que creo que también es, bueno, vos nombraste a Sofía Barbotti que también habla mucho de esto en relación a la planificación, que yo soy un desastre, así que por eso me interpela. Pero me interpela porque digo, bueno, tiene que ser sostenible emocionalmente también, o los negocios tienen que ser sostenibles emocionalmente. Y también entender esto, cuando yo hablaba de transición antes, y por eso justo cuando vos me entrevistaste, digo, también cuando uno no está bien emocionalmente, también hay que bancar esa transición que atraviesa tu propio, si emprendés, por ejemplo, tu propio negocio. Yo creo que a veces lo que pasa con lo económico es que termina siendo algo que te tira para, es como una rueda, ¿no? Como que como no te está yendo tan bien, entonces te da menos ganas de crear, o si estás muy digamos, empantanado, no podés salir y porque hablas con, bueno, algo que pasa mucho en nutrición es que desde la facultad o mismo desde las colegas, que también se promueve mucho, no, hay mala oferta laboral o te vas a morir de hambre haciendo Sí. esto. No te Entonces, dediques a esto. no te dediques a esto, ni a hablar. Entonces es como muy difícil también salir de eso sin... Yo digo, bueno, tampoco hay una cosa idealista. Hay que también ver si uno está dispuesto a bancarse, esto que deseas un poco esos procesos, como bancarse ese proceso. Y que a veces también al fin, la conclusión es, che, mejor me dedico a otra cosa. Puede llegar a ser también. Hay que Y decirlo está todo. bien si es desde la honestidad y no desde, bueno, listo, como no me banco el proceso, me Claro. voy para otra cosa. Pero en realidad sí me sigue encantando esto, pero listo, me Mm, voy para otra casa, ¿no? Digo, como. Ahora, sí quiero traer algo también que me parece muy importante con el tema venta, y es que, a ver, vos me dirás en nutrición, pero yo en psicología lo veo mucho, quitémosle el prejuicio a vender. mm. Hablar de venta, negocio, estrategias, pareciera que, al menos a ver, en psicología, parecía que son como, no, ¿qué? Sí, Una claro. psicóloga hablando de vender, de no, o sea, es De como dinero. hereje, claro, hereje, o sea, te van a sacar la matrícula, ¿no? Y como esta idea de que no, vos tenés que llenar tu agenda a reventar porque tenés que cobrar tu sesión muy barata, porque sos un Mm, profesional de la ayuda. No, no, ese es el no, punto. no.
y no, o sea, Sí, sí, sí. y me No moriré poder diciéndolo. aumentarlo, ¿viste? Bueno, a mí me pasa que a veces también lo que me dicen mucho las Nutris es que, igual a mí esto me cuesta también, ¿no? Pero como que yo quieras o no vivo en Capital Federal y no es la misma realidad que cuando vivís en un pueblo, en una ciudad más Sí. chica. Entonces es como, no, yo no puedo cobrar y capaz, la verdad, hoy no sé de números, pero capaz te dicen que cobran, no sé, 10.000 pesos la consulta, cuando en Capital una consulta promedio está entre 25 y 30, ¿no? Entonces como que más allá de lo que digan los colegios. Entonces es como, pero pará, ¿por qué si vos cobras 10? Ponele no, porque acá no se puede cobrar más. ¿Pero cuánto te cobran tus colegas? No, mis colegas cobran 18. ¿Y vos por qué cobras? No, porque recién empiezo, o porque no, porque no sé si es tan bueno lo que hago. Como que al fin y al cabo igual uno se cruza todo el tiempo de lugar sin poder... A ver, después también está la realidad, que uno también cuando a veces lo sube, tiene menos demanda, entonces, digo, también hay que bancarse eso a veces, ¿no? Sí, pero también, o sea, vamos a dar un ejemplo simple, ¿no? Digo, si yo tengo 4 pacientes y esos 4 yo les vendo a 10.000 pesos la sesión, son 40.000. Mm, Si yo aumento mis honorarios a 20.000 sí, y de los 4, 2 me dicen que no van a continuar, yo sigo facturando 40.000, pero trabajé la mitad de tiempo. claro. O sea, también Sí, sí, es como, porque a veces miramos solamente el número, ¿no? Y de, bueno, pero antes tenía 20 y capaz ahora tengo 10. mm, Sí, bueno, pero si vos aumentaste, o sea, la proporción, el ingreso que ingresa y la cantidad de horas que estás trabajando, está ganando el ingreso justamente. Por más que capaz el sí, ingreso siga siendo el mismo, pero vos estás trabajando menos horas. tal Entonces cual. esto vale más y rinde Mm, más porque vos estás trabajando menos horas. Entonces también es como sí. traer eso a la mesa, ¿no? Pero sí, obviamente que sí se genera incomodidad, pero también es importante, y para mí esto de, y que también lo aprendí, de no meternos en el bolsillo de la otra persona. Eso también, ¿no? Como que, ay, pero el otro no lo va a poder pagar. No lo El sé, otro en realidad no lo imaginario, que no lo sé. conozco Claro, también, ¿no? Es así. no tengo ni idea de su contexto. Y si hay algo que yo promuevo justamente es la soberanía, la independencia. Entonces, ¿yo me voy a meter en tu bolsillo? No, si vos tenés un problema y querés trabajar conmigo y no podés pagar Mm, lo que yo cobro, vení y decímelo. Que la puerta está abierta para eso y podemos llegar a un acuerdo. O sea, no mm, conozco a un profesional de la salud, al menos los que, obviamente las personas con las que yo me muevo, que no tenga consultantes o no tenga clientes a los cuales les cobre menos de lo que valen sus precios. Y sí. eso es porque la otra persona pone la conversación sobre la mesa. Mm, De, che, mirá, la verdad es que quiero seguir trabajando con vos, pero me está pasando esto. Bueno, ajustemos. Y si en algún mm, momento tu situación cambia, lo volvemos a charlar. claro. No, Sí, yo pero creo que le damos también no esa estamos responsabilidad al dispuestas también. otro. Sí, ¿A pero que qué? nosotras no estamos dispuestas a hablarlo a veces tampoco, Ah, digo. exacto, por eso. Es por No, entonces te eso. digo, me parece que es importante como empezar también a traer Mm, estos temas a la mesa y a empezar a quitarle mm, peso a esto. Que la venta no es mala, que decir que algo de salud es un negocio no es malo, que lo mm, hace malo en todo caso es la intención que hay por detrás. sí. Y si la Sí, y intención, sí, es la de vender humo, bueno, sí, mm, obviamente, pero si vos tenés una buena intención por detrás, no es malo sí. vender, no es malo tener un negocio, no es malo hacer cosas con estrategia. No, y además a veces digo, también pasa un poco esto, digo, que me interesa esto que vos hablas, o sea, también acompañás a profesionales de la salud, es que no, dos paralelismos, ¿no? Como una es, a veces hacemos inversiones, la otra vez yo hablaba con una Nutri que no se tenía un posgrado, y yo le decía, bueno, para, ¿cuánto sale la consulta, no sé, por ejemplo, de equipo nutricional que tiene el mismo posgrado que vos? Y ella, no, bueno, pero yo no soy, pero vos tenés el mismo posgrado. Digo, como, ¿por qué vos no te estás poniendo? Y vos invertiste en ese posgrado, no solo dinero, sino también tiempo, ¿no? Y entre otras cosas. Y a veces no tenemos noción de lo que nosotros sí hacemos para poder llegar a ese desarrollo profesional. Y en contradicción a esto que estoy diciendo, me pasa a mí como que a veces me preguntan, ¿pero la charla que das es paga? Y es como, y sí, es una academia de talleres, o sea, claramente que son pagos. Hay obviamente acciones gratuitas también, pero es como que también a veces es como, yo no lo puedo pagar. Y no tenemos esa noción de inversión a lo que queremos apostar, ¿no? Como que termina siendo, digo, hay algo esto de la carencia también en algún sentido, y lo digo sin saber mucho del tema, eh, como que no nos animamos a invertir. No, si hay que pagar la aplicación de CapCut para editar, no lo hago, ¿viste? Nos pasa eso, no tenemos, y capaz pues Sí. pagamos en otras cosas.
Sí, a veces yo creo que también tiene que ver, al menos en nuestro ámbito, que es la salud, como esta idea de que, bueno, si es una inversión, tiene que ser una inversión para tener un posgrado más, un máster Mm, más, como, y ni hablar encima que acá entra el síndrome de la impostora, porque si tengo esta maestría, entonces me voy a sentir lista para vender mis sesiones a 20.000 o 30.000, pero si no la tengo, no la puedo salir a vender, o no, 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 o hasta sea, que eso no en haga, nutrición es tocaste por ahí, ¿eh? en Porque es psicología un también. curso más, un curso más, un curso más, al fin y al cabo capaz nunca lo llevaste a la práctica. Y capaz, ese mismo dinero, o sea, yo, y siempre se los digo a mis clientes, ¿no? Como, vos quedate tranquila que la maestría va a seguir estando ahí. El año que viene, el que le sigue, o sea, te va a esperar, no te preocupes, no, no se va a ir. Ahora, si en este momento justamente lo que vos querés o sea, es poner sobre la mesa, decir, bueno, quiero vivir bien de mi profesión, quiero vivir al 100% de mi profesión, quiero vivir de mi negocio, bueno, capaz en este momento yo necesito destinar esa inversión a una mentoría, a alguien que me guíe Mm, y si no puedo hacerla uno a uno porque capaz el valor es muy elevado, bueno, me voy a un programa grupal, mm, pero que alguien que atravesó, como decíamos antes, alguien que atravesó ese proceso me enseñe a hacerlo. mm, Y que entonces después, capaz hasta mi propio negocio me va a dar la posibilidad de, con ese dinero, hacer esa maestría. tal cual. Entonces, Sí. como también darnos la posibilidad de, bueno, hay que tomar decisiones y en esas decisiones a veces vamos a tener que priorizar el negocio por sobre la profesión. Y habrá otras Mm. veces donde se podrán hacer las dos cosas en simultáneo y habrá otras veces donde pero vamos a priorizar la profesión por sobre el negocio. Mm. No, y la energía que eso te demanda. A mí me pasa también que yo hace como el año pasado, bueno, hice un posgrado pero cortito, o fue el año anterior, mira, ya me perdí, pero también, no, el año pasado no, mira, el año pasado no fue, porque, y no, el año pasado creo que no hice ninguna capacitación pura, así que yo me haya anotado un posgrado. Y era como, independientemente de lo económico, era como, necesito hacer funcionar esto. O sea, como que necesito poner toda mi energía y mi dinero también, porque es como reinvertir todo el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un equipo en común, sobre todo mi equipo, lo más fuerte en cuanto, o lo que, en lo que más invierto es en equipo de comunicación, digamos, y que fue cambiando, o en mentorías, entonces, por eso conozco a las chicas que nombrábamos antes, es como, bueno, che, pará, necesito ponerle energía a esto, porque, y también me pasa que yo también he hecho muchos cursos de, pero de marketing digital, y después no lo puedo llevar a la práctica, porque nunca me siento a reestructurar todo eso, pero es incómodo porque en salud che, no estoy haciendo ningún posgrado, ningún curso este año, no estoy leyendo de nutrición, que está mal. Nos pasa mucho eso, como, qué horror que de profesional. Va muy Totalmente, pero rápido también, ¿no? exactamente, y también es esto, como entendiendo que son momentos, ¿no? Digo, así como hay momentos donde estamos más en el foco o la energía en lo laboral y capaz tenemos más en pausa, no sé, la parte social. Bueno, digo, también pasa con las inversiones, ¿no? Es decir, bueno, si yo en este momento necesito hacerlo crecer, necesito en generar más ingresos y demás, bueno, tengo que invertir en esto o tengo que darme el tiempo de sentarme Claro, a mirar los 20.000 cursitos que fui comprando y que nunca los pude implementar. Bueno, tal este cual. año no voy a meterme en en esta maestría, voy a tomar ese tiempo en sentarme y ver los cursos que ya tengo. Bueno, esa es otra, ¿no? A mí me pasa que muchas de las chicas que compran los talleres no se conectan. Entonces, como que también digo, esto pasa en todas las áreas, no solo en Sí, nutrición, pero totalmente. digo, como Sí. que también esto, a mí me pasa, yo también compro y no veo, pero digo, como que es, bueno, no es mucho más grande en relación al consumo también, pero a veces nos pasa eso, que no nos alcanza, pero también los recursos que tenemos no los terminamos de explotar en ese sentido. Es, es, Quería, es, es re- Perdón, sí, digo, no, no, es verdad que hay obviamente un montón de contenido y de cosas dando vueltas. Por eso para mí a lo que a veces está bueno es como en nuestra semana y en nuestra planificación también destinar un tiempo para el estudio y el estudio puede ser ya sea de la profesión o ya sea del negocio, ¿no? Decir, bueno, hoy me voy a mirar, listo, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde es para estudio. Bueno, hoy voy a mirar el curso ese que me compré de Vilma Núñez hace 5 años atrás y nunca lo miré. Digo, lo único, pues tengo un curso de Vilma Núñez que nunca miré y lo tengo ahí guardado y que lo compré hace 5 años atrás. mira. Y, y me voy a sentar a mirarlo. Después Sí, son bueno, yo tengo cuestiones el de de flexi personalidades. planificación ahí, me está esperando, la mitad del curso me está esperando, sí. Por eso después son cuestiones de personalidades. Yo sé que, por ejemplo, tengo la capacidad de comprometerme más cuando es algo que es en vivo. ¿No? Tal Entonces, cual. o cuando es un uno a uno, que sé que la otra persona, listo, me está esperando y demás. Pero si no, cuando es algo grupal y es en vivo, yo sé que me comprometo, que me conecto, que hago los ejercicios y demás. Capaz cuando es grabado,
también a uno le da la posibilidad más de, bueno, veo cuando lo hago. Pero son Mm, personalidades y ir viendo lo que cada uno funciona y a veces también las posibilidades, ¿no? Económicas de a qué puedo claro, acceder. Entonces, por sí. eso yo aconsejo esto de, bueno, en tu semana también de agramarte un bloque de tiempo para estudiar. Mm. Eso me parece súper interesante y entrando más como en la organización, pero desde la mirada de salud mental de quienes emprenden o intentan hacerlo. No tenemos tampoco información de cómo gestionar ese tiempo y sobre todo incluso cuando tenemos otro trabajo más, como que no sé, hacer contenido no lo consideramos como trabajo, por ejemplo, ¿no? O que tengo que ponérmelo en la agenda. A mí me recuesta esto, ¿no? Como decir, bueno, este bloque es para tal cosa, pero al fin y al cabo es lo que hace que sea sostenible. Sí, totalmente. O sea, si hay algo que para mí es clave y es la planificación y la organización. Porque Mm, si no, lo que nos va pasando es que también vamos medio como, viste, como pollo sin cabeza. Bueno, hago un poquito de esto, dejé el reel a la mitad sin terminar, pero me mandaron un mail, bueno, lo voy a responder. Entonces, a veces, para mí lo mejor es ponernos bloques, ¿no? Y decir, bueno, ujú, este día, o días, bueno, no sé. Yo, por ejemplo, los viernes no tengo unos a unos de nada, no hago programas grupales, no nada. Y yo sé que los viernes es mi momento para o generar contenido o grabar un podcast, lo que sea que no tenga nada que ver con un servicio, ¿no? O sea, que claro, requiera de mi presencia. Entonces, y hasta incluso muchas veces ni siquiera trabajo, o sea, el viernes lo uso para otra cosa que no sea trabajar. sí, Pero listo, sé que tengo destinado ese momento para eso puntualmente, ¿no? O sea, mm, generar contenido, escribir mails o lo que sea que necesite. Entonces, me ujú, parece que eso es muy importante para organizarlos, darle espacio en nuestra agenda a cada una de las mm, tareas. Y también sí, eso, tener presente cuáles son cada una de las tareas de un negocio, ¿no? O sea, porque no es, porque nos pasa mucho como profesionales de la salud que solamente tomamos como negocio el atender. tal cual. No, es mis finanzas, es si tengo un Instagram, crear contenido, si tengo un email marketing, generar mails, pensar estrategias de cómo voy a hacer para que lleguen Mm, nuevos clientes, pensar nuevos servicios, si quiero diversificar mis eso, servicios, digo, hay muchas aristas de tener un negocio mm, y no es solamente atender. Obviamente que esa es una parte súper importante de nuestro negocio. sí, Pero sí. para que ese negocio también sea sostenible, tenemos que prestarle atención a todas esas aristas también. Sí, a mí me pasa que hace un tiempo que yo no estoy atendiendo y la gente a veces cuando le digo eso, pero ¿qué haces? Como, yo tipo, mira, si te cuento toda la cantidad de servicios que tengo disponibles y que vigentes, cuando empezás a decir, no, porque el poca, ¿y como en qué momento lo haces? Y te dije que no atendía, ¿te acordás al principio? Como que, pero fue re incómodo tomar esa decisión en algún momento, como, che, para, por ahora no voy a atender, voy a hacer, bueno, también doy cursos, entonces el curso para mí es, o la mentoría con la Nutri es como que equivale a eso, pero en algún punto necesitas como... Hace mucho, yo hace 8 años que emprendo, entonces también como que lo tengo incorporado hoy en día, pero digo, es entender que todo esto que vos decís, como todas esas tareas te implican es parte del laburo, o sea, no solo el laburo como final en sí mismo, y a veces nos cuesta mucho, y más como profesionales de la salud, nos cuesta mucho entender que eso es parte del laburo o que va a ser, o sea, que es para poder generar laburo también. Es un proceso. Y quería para finalizar, antes de llegar al cierre, este punto, porque creo que se une con la psicología, es como, bueno, si vos sos psicóloga, deberías estar bien de salud mental. Si vos sos nutricionista, deberías comer bien y verte bien. Y si no, no podrías hacerlo, ¿no? Si no estás en un buen momento. ¿Qué pensás de este punto o qué te traes para reflexionar al respecto, digamos? Bueno, Se acomoda, como, bueno, mira. em, que somos humanas, primero y principal. O sea, que antes de cualquier profesión somos seres humanos y como tal, la vida. Así, punto, la vida, sin nada más que decir, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, que tenemos, podemos sufrir pérdidas, podemos tener problemas económicos, familiares, podemos tener un momento de angustia, ansiedad. Mm, Entonces, a sí, mí me parece que, porque sé que muchas veces eso también aparece a la hora de, bueno, cuando tengo que generar contenido, desde qué lugar me voy a posicionar, como, ay, bueno, pero yo claro. voy a hablar de esto, que a mí me pasa tal cosa, y a veces, muchas veces eso también genera conexión, ¿no? Y nos hace mucho más humanas para quien nos está consumiendo. O sea, yo Total. en el 2023 tuve una crisis de ansiedad muy, muy, muy grande, y salí y lo compartí. Mm.
Y capaz en otro momento, o sea, otra persona diría, ay, no, pero bueno, pero no, psicólogo, ¿cómo vas a estar compartiendo que sufriste una crisis de ansiedad y que esto, que lo otro? Y sí, salí, lo compartí y conté que tuve una crisis de ansiedad súper grande y de que rozaba la depresión, o sea, de que no tenía ganas de Mm, salir, no tenía ganas de hacer cosas, de que realmente estaba muy angustiada y con muchísimo malestar. Y me parece que es parte también de entender de que, bueno, yo tengo determinados conocimientos, pero esos conocimientos son mi trabajo ujú. y Sí. que lógicamente nos van a dar otra perspectiva, ¿no? Porque obviamente no voy a negarlo, que como psicóloga, cuando capaz viene una amiga y me cuenta algo, puedo tener una mirada más amplia porque cuento con determinadas herramientas o ver Mm, determinadas cosas que capaz ella no puede no darse cuenta. Y lo mismo les debe pasar a ustedes con la alimentación, mm, ¿no? Pero sí. eso no significa que, bueno, lo tenemos que a rajatabla y no nos puede atravesar ninguna de las balas porque eso entonces pone en jaque la profesional que somos. No, yo tuve una crisis de ansiedad y si me preguntan, yo me considero una psicóloga a la concha de la lora, o sea, yo sé que soy muy buena psicóloga. Y tengo mi crisis de Tal cual. ansiedad, y tengo mi voz crítica, y soy una persona autoexigente y perfeccionista, y por momentos me siento impostora, Sí, pero eso eso no también. quita todo mi conocimiento, y no Mm. quita todas las herramientas que tengo para ayudar a otras personas. Ese también es un gran punto. Yo creo que lo que sí está bueno de sumarle a eso es como que a veces yo lo que veo mucho con nutrición es que no sé, o sea, por un lado que nos sentimos como hipócritas porque hacemos algo que no es lo que decimos, pero a veces es mucho más enredado porque en realidad no le damos tiempo a analizar o a profundizar en qué nos pasa a nosotras con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, que fue lo primero que dijiste al principio del podcast, ¿no? Como a deconstruir la profesión o qué tipo de profesional quiero ser, como que son preguntas que nunca nos hacemos y por eso claramente son muy incómodas. Es muy difícil, creo yo, como poder terminar de conectar con la profesión, que te lo exige mucho el emprendedurismo también, cuando vos no te estás pudiendo mirar, ¿no? Como que digo, vos acá lo que estás diciendo, lo estás diciendo teniendo probablemente, si vos tuviste un ataque de ansiedad, entiendo que lo estabas trabajando igual, ¿no? Pero Sí. muchas veces no. Creo que ese quizás es la invitación también, ¿no? Como a pensar, pero en nutrición se recae mucho en bueno, pero para que yo pueda revisar mi alimentación, si yo te digo que deberías comer sano y todos los días, que no sé, poner verduras en tu plato, yo debería hacer lo mismo. Pero es muy superficial pensarlo de esa forma. Y creo que en salud mental pasa como, ay, pero si estás en un proceso depresivo, ¿cómo, o estás atravesando una depresión, ¿cómo vas a seguir atendiendo? Y es como, pero pará, sigo pudiendo trabajar en algunas Exacto. situaciones, ¿no? Digo, depende, obviamente. Totalmente. Sí, habrá casos que uno podrá elegir por sus circunstancias actuales no trabajarlos y está bien también porque eso también es cuidar a los pacientes, ¿no? De decir, bueno, no estoy en este momento para esto, pero sí, Mm, hay veces que lo puedo sostener igual, ¿no? Y para mí el autoconocimiento, y ni hablar en el emprendimiento, es la base. O mm, sea, de ahí para arriba, o sea, tenemos que partir primero del autoconocimiento para después empezar a construir, bueno, qué nutricionista quiero ser, ¿no? ¿Cómo quiero que me recuerden mis consultantes, mis clientes? mm, ¿Cuáles quiero que sean las palabras que se les vengan a la mente cuando piensen en mí? ¿Qué claro. valores quiero transmitir? ¿Desde qué lugar quiero transmitir mi práctica profesional? O sea, empezar a hacernos también esas preguntas que tienen que ver justamente con la persona que somos. Porque no estamos, Eh, por más de que muchas veces dicen esto, ¿no? Bueno, la marca personal no sos vos. Yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo creo que sí somos nosotros la marca personal y que es muy para mí sí. difícil separar a la persona de la profesional. Somos todo un Mm, ser. Y sí, después obviamente en nuestra vida personal el desafío es dejar el trabajo a un costado y decir, bueno, ahora estoy, no soy Coti la psicóloga, ahora estoy en mi casa tranquila, mm, disfrutando y ya. Ese será como el desafío. Pero después cuando estás en tu marca personal, y yo, a mí me gusta que mi persona esté en mi marca ni personal, o sea, hablar. que no haya una separación. Y me gusta cuando, por ejemplo, ahora que yo estoy haciendo un entrenamiento para psicólogas, que los mensajes que recibo es, se te ve muy auténtica, se te ve tal Ujú. cual te muestras en las redes sociales, y claro, porque esta es la persona que yo soy. Sí, Y sí, soy sí, a mí me así pasa cuando lo hablo en mismo. las redes, cuando me invitan a un podcast o cuando doy un servicio que nadie más me está viendo que la persona que está en ese servicio. Soy Claro. esta. Y también soy esta que habla de esta manera, que mueve las manos de esta manera, que no es muy fina conversando y que es muy directa y que esto otro, también con mi pareja y también con mis amigas y también con mi familia. Sí, Porque hay obviamente mucho que conocimiento detrás de eso, de quién soy. tal cual, tal cual. Obviamente que yo creo que también
cruza lo que es redes sociales. A mí la otra vez una persona cercana me decía como, a mí me gustó porque me decía como, a mí me gustó porque conocí a Lu primero y después a Nutriciosa, ¿no? Como que, y yo digo como, bueno. Para mí en sí es un poco lo mismo, pero por otro lado ahí está ese punto, ¿no? Como que en algún punto, digo, no es todo lo que se ve en redes, no es todo lo que mostramos en redes. No. Por una persona que me conoció fuera de redes sin saber que soy nutricionista, digo, bueno, no voy a todos lados y digo, hola, soy nutricionista y tengo una cuenta, porque también uno a veces se protege desde ese lugar. Me parece como interesante también saber dividir en ese sentido de que tenemos una vida personal, de que tenemos que cuidarla también porque estamos todo el día trabajando y estresados por emprender. Sé que lo das por hecho, pero digo, aclarando ese punto, poder mostrarse en ese mundo caótico que son las redes sociales o en tu trabajo te permite moverte con más facilidad. ¿Qué le dirías a esas personas que no se pueden mostrar? Porque digo, también esto, digo, a nosotras nos es muy como liviano hoy en día decirlo porque nos sale naturalmente, pero a mí me pasa que muchas nutris es como que no se animan ni siquiera a aparecer y que pretenden como vender su negocio full sin aparecer, ¿no? Como que, ¿qué le podrías decir? Que empiecen de a poco, ¿no? O sea, creo que ese es como esto que hablábamos antes de la incomodidad controlada, Mm, de que muchas veces, y, o sea, voy a traer como frases que hemos dicho antes, ¿no? Digo, si yo me quedo solamente, muchas veces nos salimos a mostrarnos por lo que en nuestra mente creemos que va a pasar si nos mm, mostramos. Y como voy a traer la misma frase de, bueno, si nos quedamos viendo en nuestra mente, no va a pasar nada, ¿no? mm, Entonces, yo necesito ver qué va a pasar cuando me muestro con información real. Y lo que nosotros estamos pensando es un pensamiento, no es la realidad. Entonces necesito empezar a darle a mi mente información real, sostenible, y ver qué pasa, ¿no? Entonces no te digo que, mm, bueno, sí, ya salgas con un reel de 3 minutos explicando un concepto súper complejo de la nutrición. No, bueno, capaz empezar a poco. Yo siempre aconsejo que capaz empiecen con las historias que duran 24 horas y después se van. se van. Entonces ya está, listo, desapareció de la faz de la tierra, listo, ya Ujú, está, y que nadie la puede descargar ni nada. tal cual. Entonces, bueno, empezar con las historias, que capaz ese es como el pasito, ¿no? Inicial. Capaz empezar con fotos y no vos hablando. Tal Entonces, cual. hoy aparte también se usa mucho esto de poner una foto tuya y texto arriba en las historias. Entonces, como de a poquito pensar cuáles pueden ser esos pasos con incomodidad controlada que puedo ir dando para poco a poco ir mostrándome. Yo creo que para poder realmente generar una conexión, que eso nos diferencie y nos posicione, Mm, necesitamos mostrar la cara, sí. porque es lo que realmente genera conexión. O sea, yo cuando, por ejemplo, yo como usuaria, cuando quiero consumir algo de otra persona, entro a mirar quién es, qué ofrece, qué dicen las personas que trabajaron con esa persona, o sea, Mm, y si no tiene algo de todo eso, me genera desconfianza. claro. Y busco también, ¿viste? Como algún La video o algo cara. para escuchar cómo habla, exactamente Tal qué cual. dice, cómo se expresa, porque eso también influye, y ni hablar encima en servicios como los nuestros, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que capaz por mi estilo tan informal, y capaz no se siente cómoda, entonces Mm, necesita escucharme para ver tal cual. si mi estilo más descontracturado resuena o no resuena con su personalidad. Y capaz hay otras Mm. personas que quieren buscar un estilo más serio, más Sí, académico, o más más distante. refinado, más distante. Y claro, yo no soy esa persona, o sea, no, escúchame No para lo van a darte cuenta que encontrar en el claro, consultorio. escúchame para darte cuenta que no soy yo esa persona. Entonces, hasta incluso para eso también nos sirve, para hasta afinar Mm, qué personas llegan a nuestra sí. consulta. Mm. Sí, Entonces, yo le decía el como consejo es ese, ¿no? practicar igual, Poquito. ¿no? Sí, Es verdad que totalmente. uno no es igual. Hay gente que es re dura en la cámara, ponele, y después en el consultorio, por eso hay nutris que hace muchos años que ejercen y que quizás, o sea, toda la vida ejerciendo y nunca delante de una cámara, pero creo que es eso que vos decís, ¿no? Como de probar y hasta que uno sea lo más, la foto también podría llevar en ese sentido como lo más fiel a uno mismo. De hecho, cuando alguien me pregunta con quién me puedo atender del equipo, yo te puedo recomendar, según, bueno, que nosotros compartimos, que nos mandaste justo el otro día una paciente, digo, bueno, primero decime qué es lo que estás buscando según la especialidad de la Nutris, pero después fíjate en la web que está la presentación de cada uno con quién resonás, porque capaz te parece que esta Nutri y no me siento cómoda o no me gusta lo que dijo o cómo lo dijo, y eso también, bueno, en psicología es mucho más, se da mucho más, ¿no? Esto de la transferencia y demás, pero me parece que eso es interesante también destacarlo para mostrarse, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decías antes de la práctica, sí,
totalmente. O sea, como practicar, hasta incluso también, porque muchas veces también cuando nos grabamos con la cámara selfie. Sí, Practicar a la inversa, con la cámara trasera, o sea, donde vos no te estés viendo a vos misma mientras te estás grabando. Entonces, no, probá tipo grabarte con el celular sin verte y después mirar el video y a ver qué pasa. Y sabiendo, y esto me parece muy importante, que todo lo que mires no te va a gustar. Pero que alguno de todos, o sea, buscar el que menos no te gusta, o sea, el que puedes decir, bueno, entre el más menos peor es este, bueno, y anda con ese. Porque si mm, buscamos justamente esa perfección, lo que va a pasar es que la vamos a seguir procrastinando y nunca va a ser total. suficiente. O sea, si vos te vas a mis primeros posteos, y no tengo mis primeras historias porque las tengo archivaditas porque ya no se ven, no hablaba de esta manera, o sea, hablaba como mucho más Obvio. lento y como más formal, hasta que, obviamente, y eso era por la falta de práctica, hasta que de a poquito, y si hay algo que queremos mejorar, la única forma de mejorarlo es con la práctica. Tal cual, Es tal así. cual. Y además animarse, ¿no? Como que ahora que decías esto, me acordé que justo el otro día, como hace poco se cumplieron 8 años de Nutriza, buscaba cosas viejas y encontré unas fotos y recuerdo de haber grabado un video, estamos hablando de 2017, 2018, o sea, hace mucho tiempo, comparado al mundo de hoy de redes. Y tenía como, era como yo con las cosas del consultorio, sola en el consultorio porque había faltado una paciente en el consultorio presencial y me sacaba fotos tipo sonriendo con el centímetro, horrible ahora que lo pienso, pero bueno, con las comiditas de juguete, qué sé yo, y grabando ese video y digo, wow, o sea, lo miro, recuerdo, si puedo cerrar los ojos y recordar literalmente la calidad de ese video y de esa foto. Y digo, claramente que es un abismo a lo que hago hoy, pero hace 8 años que lo hago. Entonces, como que también me parece que esto es un repunto, porque es darle tiempo a ese proceso, ¿no? En el medio que me parece súper interesante. Me quedaría horas hablando con vos, Joti. Me encanta, te necesito de mentora para mi vida, básicamente. Pero bueno, ese es otro punto. Quería como para cerrar que... Primero, antes de cerrar finalmente con las preguntas de siempre, que ya te las hice, pero las vamos a, vos responder lo que quieras o lo que se te ocurra Ok. hoy en día, las hice cuando hicimos el video en lo presencial. Que nos cuentes como brevemente cuáles son tus servicios hoy en día, cosa de que las chicas, si bien yo les dejar sus redes, puedan tener una noción. Bien. Bueno, actualmente tengo en lo que es como psicóloga de emprendedoras, tengo dos consultorías, una que son de 8 encuentros y otra que es de 2 encuentros, en las cuales obviamente trabajamos en temas puntuales que tienen que ver con esto, ¿no? Desde la gestión del tiempo, la planificación, la autoexigencia, el perfeccionismo, el síndrome de la impostora, pero todo llevado a un plan de acción, porque como ya saben, o sea, para mí trabajar en nuestra mente es importante. Pero si nos quedamos en nuestra mente, nada va a suceder. Entonces, bueno, bajado después a tierra a un plan de acción que podamos ir haciendo para llevarlo a cabo en nuestros negocios y permitirnos esto que decíamos de, bueno, buscar formas más amables y más Ujú. disfrutables de llevar nuestra práctica profesional. Y después también tengo un programa grupal que se llama Sinvergüenza, que justamente es para profesionales que quieren dar un salto en su camino laboral. Ejemplo, dejar de trabajar en relación de dependencia y emprender. Y que es un programa de 10 semanas, 10 12 semanas. Estoy ahí decidiendo si este año lo hago de 12, pero bueno, más o menos ese es el tiempo donde vamos trabajando en cada uno de los puntos que aparecen a nivel mentalidad, ¿no? Desde el miedo, el síndrome de la impostora, la ansiedad, la vergüenza, Mm. las creencias limitantes que van apareciendo y demás a la hora de dar ese salto laboral, y que también introducimos la parte de planificación, ¿no? Y de los próximos pasos a seguir para dar ese salto laboral. Así que esos son como los servicios que tengo actualmente. Bien, y también, ¿no? Pueden sacar, o sea, las psicólogas que son parte de tu equipo, ¿no? Pueden sacar Sí, consultoría terapia también, o online, sea, por supuesto, consulta, está terapia online. disponible. Sí, Bien, bien. exactamente. ¿Y el abordaje que tienen, cómo lo puedes describir? El abordaje que tenemos, te diría que es más integral, o sea, la mayoría nos movemos desde un enfoque de terapia cognitivo-conductual, de tercera generación, también tenemos terapia sistémica, Ok. pero sí, o sea, es un enfoque más integrativo, ¿no? Donde te diría que varias vamos tomando como de diferentes corrientes y Ujú. después vamos ajustando también a el proceso y a la persona que tenemos adelante según lo Ujú. que vemos que esa persona necesita. Entonces me gusta más llamarlo que es como un enfoque más integrativo. Hermoso, me encanta. Bien, y para cerrar entonces, ¿qué le dirías a una nutricionista? Que se anime, ay, creo que es lo mismo que dije antes, que se anime a hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, que creo que
Venimos como muy moldeadas a modelos muy que ya quedaron viejos de cómo ejercer nuestras profesiones y ni hablar en salud, y que se animen a probar a hacer las cosas diferentes, a hacerlas que, de un lugar mucho más alineado con ellas mismas y que se pueden sorprender de lo que pueden llegar a encontrar del otro lado y las respuestas incluso que pueden llegar a encontrar Mm. del otro lado. Bien, ¿y qué crees que necesita hoy el mundo de la nutrición? Más profesionales hablando desde un lugar mucho más amable con el cuerpo, con la alimentación, donde se hable de hábitos, donde no se hable de dietas, donde no se vea al cuerpo como igual salud, o sea, bueno, veo este cuerpo y entonces ya sé que esta persona tiene una buena o una mala salud, sino como dar este espacio para la conversación, para conocer a la persona, para ver qué es lo que necesita esa persona, para ver qué es lo que quiere trabajar esa persona, porque capaz no tiene ganas de trabajar, bajar de peso, ¿no? Y a veces es como lo primero que ya piensa un nutricionista cuando Mm, llegas a su consulta. Entonces creo que es eso, ¿no? Como darnos la posibilidad de conocer a la persona que está del otro lado, siendo empáticas y siendo amables también con la persona, porque a veces, como también pasa en psicología, para que esa persona haya tomado la decisión de llegar a tu consulta, capaz tuvo que atravesar muchos temas, muchas creencias, muchos miedos, ujú, muchos prejuicios, y cuando llega ese momento muchas veces lo que quiere buscar es alguien que sentirse contenida, ¿no? Sentirse entendida, y cuando del otro lado encontrás un profesional que te trata como si fueras un objeto y te, bueno, a ver, vení que te peso, y ni me preguntaste si me quería pesar, por ejemplo, y vení mm, que te peso, y bueno, y acá tenés una dieta ya establecida, te vas tan mal y te sentís tan mal, y te sentís eso, un número más, que creo que lo que se necesita es eso, profesionales dispuestas a escuchar a quien los que están del mm. otro lado y adaptar ese tratamiento a lo que la persona realmente está necesitando. Bien, y me quedo también esto que decías antes, ¿no? Como necesitamos profesionales también que puedan mostrar más su autenticidad. Me parece que Sí, también va por ese lado. Así que gracias. totalmente. Esto fue otro episodio del podcast de Nutri.